Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? A veces pensamos que el dinero es algo que no está marcado dentro de la Biblia, pero la Biblia habla muchísimas veces acerca del dinero. Y yo quiero que en este momento invitarte a que hagamos una oración y le pidamos al Espíritu Santo que hable a través de estos principios bíblicos a nuestra vida respecto al orden que debe de haber en nuestra vida, en nuestras finanzas. Las finanzas es un aspecto muy importante. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana invocamos tu nombre. Queremos pedirte que traigas sobre nosotros no solamente tu bendición, tu presencia, sino también la revelación de aquellas cosas, la inspiración, el que podamos mirar con claridad qué es lo que tenemos que hacer para resolver aspectos importantes en nuestra vida respecto a las finanzas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y declaramos que tu palabra bendice nuestra vida. Creemos en tu palabra, en tus promesas, en tus principios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Esta enseñanza se llama 7 principios bíblicos para prosperar. Yo no te vengo a hablar acerca de alguna cuestión doctrinal o teológica respecto de la teología de la prosperidad y todas esas cosas que luego a nuestro alrededor se escuchan. Yo vengo a compartirte algo que ha cambiado mi vida, que ha bendecido mi vida, porque está en la palabra de Dios. En este tiempo, normalmente no sé cuántos hayan aprovechado el Buen Fin, pero si aprovecharon el Buen Fin no saben en la que se metieron, Pero bueno, vamos a mirar algunos principios que Dios estableció y que aún sostiene por su palabra para bendecirnos. Lo que Dios ha dicho lo cumplirá porque Él es Dios y no es hombre para retractarse. Mateo 6:33, Evangelio de Jesucristo según Mateo capítulo 6 verso 33. Y dice la escritura de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra de Dios nos está diciendo que la bendición aquí es consecuencia. Entonces, para que Dios bendiga tu vida financiera, lo primero que hay que hacer es buscar el reino de Dios y no lo material. Y hay ocasiones en las que la gente se acostumbra a buscar primero lo material y después, si le queda chance, el reino de Dios. Y la manera en la que Dios bendice es al revés, es busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán en consecuencia de poner primero a Dios en el lugar que a Él le pertenece. Lo primero que hay que hacer es darle a Dios el primer lugar de nuestra vida, de nuestras finanzas. Buscar el reino de Dios significa que tenemos que sujetar nuestras acciones. A veces pensamos que el reino de Dios es una idea vaga en muchos cristianos. En un reino hay alguien que gobierna, por eso se llama reino. Y en ese reino el que gobierna es Dios. Él es el soberano, Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores. Y en su reino no hay nadie que esté por sobre de Él. Jesús es el Señor. Y cuando nosotros hablamos del reino de Dios, de buscar primeramente el reino de Dios, significa que tú y yo lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos que aprender a buscar cuál es la voluntad de Dios respecto de las cosas que Él ha dicho en su palabra para restaurar nuestras finanzas o para ser bendecidos. A veces anteponemos nuestras necesidades a este principio y no venimos a buscar a Dios. O a veces estamos buscando a Dios queriendo que Él nos bendiga. Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, provéeme. Cuando lo primero que tenemos que hacer es aplicar los principios que Él ya ha establecido. Eso es entrar en el reino de Dios. Lo que Dios ha dicho, eso lo voy a obedecer. Y de esa es la manera en la que Dios me va a bendecir. Y viene eso como consecuencia.
Yo no sé si aquí en esta iglesia suceda, pero luego me he encontrado con personas que no tienen trabajo y están buscando, Señor, dame de un trabajo, dame de un trabajo, dame, Señor. Mira, yo necesito de un trabajo, y a lo mejor tú los puedes ver sirviendo, a lo mejor tú los puedes ver buscando a Dios, pero de pronto se les presenta una oportunidad de trabajar, ¿verdad? Y dicen, no, es que, pastor, tengo que dejar de servir y tengo que dejar de asistir a la iglesia porque es que tengo que trabajar. ¿Será eso buscar el reino de Dios? No. Y cuando nosotros no entendemos que el reino de Dios significa el gobierno de Dios en mi vida, hacemos las cosas de manera incorrecta. Hay gente que no va a la iglesia el día del Señor por el hecho de estar buscando su propia bendición. Y eso es algo que a mí me queda claro, a mí me ha quedado claro. Cuando a mí me toca romper los principios bíblicos, eso no es de Dios, eso no viene de Dios, no puede ser una bendición de Dios, algo que me va a llevar a desobedecer a Dios, es tan sencillo. Allá en Uruapan en una ocasión decía, no, es que yo he estado pidiéndole al Señor y el Señor ya me proveyó de trabajo, qué bueno, nada más que voy a trabajar los domingos. ¿Cómo? Sí, en un depósito de cerveza. El Señor ya me proveyó, gloria a Dios. ¿Qué te proveyó el Señor? Ni qué, no es el Señor. El Señor no te va a llevar a romper ese tipo de cosas que Él ya estableció en su palabra. Entonces, el primer principio para que tú puedas sanar tus finanzas y puedas prosperar en la vida es, número 1, buscar el reino de Dios. Ese es el primer paso, por así decirlo. El segundo paso o principio que Dios ha establecido en su palabra para prosperar nuestra vida es que para cosechar hay que sembrar. Y el que no sembró, no va a cosechar. El que no siembra no puede cosechar. Vamos a mirar segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 6. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 6. Dice la escritura, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Todo aquel que quiere recibir la bendición de la cosecha, primero tiene que sembrar. Esto es algo que no debemos olvidar si queremos que Dios restaure nuestras finanzas. Estamos hablando de finanzas porque normalmente a veces no lo decimos, a veces esto es algo como que nos cuesta trabajo hablar y decir. Nos cuesta trabajo expresar cuando tenemos problemas financieros. Nos da vergüenza que se vayan a enterar que debemos o que ya nos metimos en un problema financiero. En ocasiones se nos hace fácil meternos en sistemas de crédito creados por el mundo, porque queremos que las cosas, queremos disfrutar ya las cosas. Por eso yo le comentaba del Buen Fin. El Buen Fin no es Buen Fin para la gente que compra, el Buen Fin es el Buen Fin para los que venden. ¿Sí? Ellos son los que se llevan ganancia. Hay gente que dice, bueno, es que yo lo pago con la tarjeta y lo pago a meses sin intereses. Ajá, eso es lo que te dijeron, pero quien tiene una tarjeta de crédito puede darse cuenta que la realidad es otra. Para cosechar hay que sembrar. Muchos esperan que Dios les bendiga mucho, pero no dan nada. Eso no es sembrar. Sembrar es dar, es extender la mano hacia afuera. Dice la Biblia que el que da recibe, pero el que no da no recibe. Así que si tú te quejas de que a ti nadie te da, o es porque tal vez tú no le estás dando a nadie. Esto aplica en todas las áreas de tu vida, no solamente en lo financiero. Si tú anhelas tener amigos, tienes que mostrarte amigo. Si tú anhelas o deseas que alguien te ame, tienes que amar.
Ahí es donde está la bendición, en el dar, porque el que da, recibe. El que da, recibe. Eso dice la palabra. Y si nosotros somos lo suficientemente atentos a esta escritura, ¿no dice el Padre nuestro y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿No está allí el dar? Para recibir el perdón de Dios, para recibir la libertad de nuestro corazón, lo primero que tenemos que hacer es dar. ¿Por qué? Porque cuando tú no das, en realidad estás centrado en el egoísmo. Y estar centrado en el egoísmo significa que solamente te importas tú y los demás no cuentan. Y lo que Dios quiere que entendamos en estos principios es que para recibir es necesario dar primero. Dar al que necesita. Da lo que Dios te ha bendecido. El que recibe, el que cosecha es porque sembró. Punto número 3, tú vas a cosechar lo que tú siembres. ¿Qué es lo que tú estás sembrando en la vida de los demás? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? ¿Qué estás sembrando en tu iglesia? ¿Qué estás sembrando en el ministerio? ¿Qué estás sembrando en el reino de Dios? ¿Qué estás sembrando en tu trabajo? ¿Qué estás sembrando en tu matrimonio? ¿Qué estás sembrando? He escuchado gente que dice, ay, es que ¿por qué me va como me va? Deberías de analizar qué es lo que tú estás sembrando. ¿Qué es lo que, sabías que hasta tu boca siembra con lo que tú hablas, lo que tú confiesas, también de eso vas a cosechar? Gálatas capítulo 6, el verso 7. Gálatas capítulo 6, el verso 7. Fíjense qué clara está la Biblia. No os engañéis. Gálatas 6, 7. Dios no puede ser burlado, o sea, no te puedes esconder de esto. No puedes engañar a Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pregúntale a un agricultor, si quiere recoger frijol, ¿qué tiene que sembrar? Frijol. Yo no he visto a un agricultor que quiera que siembre semilla de jitomate esperando recibir cebollas. Lo que se siembra es lo que se cosecha. Por eso la pregunta es, ¿qué estás sembrando en tu matrimonio? Es que yo quiero que mi esposo sea un mejor esposo. ¿Qué estás sembrando? Es que yo quiero que mis hijos sean hombres y mujeres de bien. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué siembras en ellos? Mis hijos están pequeños, pero yo estoy sembrando en ellos la palabra de Dios. Estoy sembrando en ellos cómo se trabaja en el ministerio. Ellos lo están viendo, ellos saben, ellos miran, ellos ven. Si yo quiero tener hijos que de verdad amen a Dios, teman a Dios, busquen su rostro, tengo que trabajar desde que están pequeños. No dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero tiene que ver con lo que tú estás sembrando con ellos. Ellos ahorita están, llegamos en un día de la semana, nos juntamos y están contestando sus cuestionarios. Ya saben, los dos más grandes saben leer, escribir, y nos hacemos nuestra reunión familiar y ahí ellos comienzan a contestar su cuestionario, estamos orando juntos. Hay que sembrar. ¿Qué siembra el mundo en ellos? Cuidado con eso. Los dejas frente al televisor. ¿Qué está diciéndoles el mundo continuamente? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ay, para que no den lata, prenden la tele ahí, que se metan al cuarto ya que no den lata. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué está sembrando en ellos? Porque lo que nosotros estemos sembrando, eso lo vamos a cosechar. Todo lo que el hombre tiene es semilla. Si tú siembras pecado, vas a recoger muerte.
Si siembras desobediencia, recogerás maldición. Si siembras obediencia y sujeción, recogerás bendición. Mira lo que haces, porque lo que tú haces, eso es semilla. Tus elecciones son semilla que vas a cosechar. Por eso Josué le dijo al pueblo de Israel: escogeos vosotros a quién serviréis, si a los dioses de los amorreos, a quienes sirvieron vuestros padres, o a Jehová, nuestro Dios. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él escogió, él tenía bien en claro cuáles eran sus prioridades. ¿Qué le dices a tu hijo cuando tu hijo dice: ay, papá, mamá, es que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, yo me quedo aquí? Ándale pues, hijo, quédate aquí. Es que tiene que ser de corazón. No sé si te has encontrado o has escuchado alguna vez algún caso así. ¿Qué haces tú como varón cuando el rumbo de tu familia depende de ti y tú sueltas el mando? ¿Qué estás sembrando en eso? Sí, hijo, no hay problema. Tú quédate aquí, hombre, estás cansado, tienes sueño, no te preocupes. ¿Qué estás sembrando en ellos? Cuando tú ves que tu hijo tiene malas amistades, que otros jovencitos están siendo mala influencia en su vida, ¿qué estás sembrando en ellos? ¿Qué siembras en ellos? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que tus acciones hagan, sumar o restar, llevarán un resultado. Todo lo que el hombre segare, eso también cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Todo. La forma en la que tú ministras, la manera en la que tú te metes a la obra del ministerio, estás sembrando. Pastor, es que yo tengo años sirviendo y yo como que no veo mucho. Tú a lo mejor no ves nada, pero alguien que sí lo ve, y ese es el Señor. Y nada de lo que tú hagas queda en vano para el Señor, en tanto sea con una actitud correcta. Amén. Principio número 4. En la medida que sembramos, es la medida en la que vamos a cosechar. Si tú siembras 2 semillitas, pues en base a esas 2 semillitas que tú sembraste es lo que vas a cosechar. Pero si tú siembras un montón de semilla, los frutos que vas a recoger pues van a ser abundantes. Hay ocasiones que queremos que Dios nos bendiga abundantemente, pero ¿qué estamos sembrando? 2 semillitas, ay, son 12. Mira cuánto estoy dando, Señor. Dos acciones, 2 cosas sencillas que no son suficientes. Este es otro principio fundamental en la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 9, el verso 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará abundantemente. No, dice escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Vas a cosechar en la medida en la que tú siembres. Si tú siembras escasamente, también segarás escasamente. Todo lo que inviertas en el reino de Dios, tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos, tu trabajo, tus ofrendas, todo lo que tú des en esa medida también vas a cosechar. ¿Quieres cosechar mucho? Pues no seas tacaño. ¿Quieres abundancia? No seas escaso. Y no solamente se refiere a las cuestiones del dinero, para que no vayas a pensar, el pastor ya vino a hablarnos del dinero. No es solamente dinero. ¿Sabes qué es lo que yo noto? Que los problemas financieros no son problemas de dinero, son problemas del corazón. La manera en la que tú gastas tu dinero es un reflejo de qué es lo más importante en tu corazón. Esa es la realidad. La manera en la que tú gastas tu dinero habla de los importantes en tu corazón.
Por eso es que la Biblia dice acerca de los diezmos. Porque el diezmo no es una cuestión de billetes, ni de monedas, ni de pesos, ni de dólares, ni de... La cuestión de los diezmos y las ofrendas es una cuestión de acá, del corazón. ¿Por qué? Porque eso habla, el momento en el que tú estás depositando, la actitud es lo que mira Dios. ¿Quién se acuerda de la viuda que echó 2 blancas? No dice Jesús, fíjense bien cómo Dios sí se fija. ¿Pero en qué se fija Dios? Ay, esta mujer que va 2 blancas, como si hubiera echado, no sé, 10 pesos, ¿no? En la ofrenda. 10 pesos, ay, qué bárbara, ¿cómo 10 pesos? Pero dice Jesús que esa mujer fue la que dio mejor que todos, fue la que dio más que todos. ¿Sabes por qué? Porque ella echó lo único que tenía para su sustento de ese día. ¿Qué miró Dios? La actitud del corazón. Allí es donde está la bendición de Dios. ¿Con cuál actitud estás haciendo las cosas? Nos daba una enseñanza acerca del diezmo. Después un hermano llegó: no, pastor, es que yo ya di el diezmo y yo escuché por allí en enlace, ¿verdad?, que el Señor me iba a dar el doble y todavía no me llega. ¿Con qué actitud lo diste? En primera, pues ¿para qué andas escuchando lo que no debes, verdad? Tienes un pastor, tienes la palabra de Dios. Tú siembra, deja que Dios se encargue de la añadidura. Ageo capítulo 1. Ageo es un libro pequeñito del Antiguo Testamento. Si todavía no sabe dónde ubicarlo, no se preocupe, lo va a encontrar entre Génesis y Apocalipsis, por ahí cerca. Ageo capítulo 1, el verso 7. Punto número 5. Si tú quieres bendición en tu vida, punto número 5, no te olvides de la casa de Dios. Ageo capítulo 1, el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, o sea, te lo quedas guardado, y yo lo disiparé en un soplo, en un barril sin fondo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. O sea, en tu trabajo no te fue bien. ¿Por qué me está yendo mal en el trabajo? ¿Por qué otros avanzan y yo no? ¿Por qué el puesto que debía de ser para mí, otro lo tiene, a otro se lo dieron? Dice el verso 11: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre tu provisión. En pocas palabras, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El Señor nos exhorta a través del profeta Ageo a no olvidarnos de la casa de Dios. Sembrar para la casa de Dios, para el reino de Dios. Cada vez de que tú dedicas un tiempo o recursos para el reino de Dios, para esta casa, Dios te bendice. De maneras a lo mejor que tú no te las esperas, pero Dios bendice. Dios bendice. Dios abre puertas. Yo soy testigo de eso. Yo no te vengo a enseñar algo que yo no haya vivido. Te estoy enseñando algo que yo he probado así en carne propia, que lo he experimentado, la bendición de Dios a donde quiera que tú vayas. Dios te abre puertas, Dios te bendice, Dios te multiplica.
Y cuando de pronto, ocurrió un problema y híjole, ahora voy a tener que gastar en esto, Dios te suple de otra manera, Dios te bendice de otra manera. Dios tiene maneras para bendecirte sobrenaturales. Sobrenaturales. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios no te va a poner por cola, Dios te va a poner por cabeza. Pero ¿qué tienes que hacer? Acordarte de estos principios que Dios ha establecido en su palabra. Él es fiel a sus promesas. Él lo va a hacer. Luego a veces las mujeres tienen una mejor actitud que los varones. Bueno, yo no sé si aquí sea así, pero allá en Uruapan a veces a las mujeres las veo como hormiguitas trabajando y trabajando, y a los varones como abejorros, nomás haciendo ruido. Pero las mujeres son muy dedicadas. Yo creo que aquí hay muchos varones de Dios, ¿verdad? Entregados. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque sabes una cosa, cuando los varones se levantan y dicen, vamos, subamos, traigamos lo que se necesita para esta casa, la obra del ministerio funciona. No porque lo que hagan las mujeres no funcione, no, porque se necesitan varones entregados, varones de Dios. El pastor Jorge necesita a su lado varones íntegros, de fe, varones de Dios que junto con él hagan lo que Dios le ha dado en visión. Se necesita que te sumes. Punto número 6. Honra a Dios con tus bienes. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Con qué es que hay que honrarlo? Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Pero si sabías que lo que tú tienes no es tuyo. El Señor dice, bueno, con tus bienes pues, pero nomás son prestados. Pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes a la mano? No, pues es que yo nomás tengo pues una casa. ¿Cómo podré honrar a Dios con mi casa? Muy sencillo, que tu casa sea una embajada del reino de Dios. Ábrela para que corra la palabra, el evangelio. ¿No dice el libro de los Hechos que se reunían en las casas y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo? El día que esta iglesia trascienda este local o el otro local que trascienda a las casas, en ese día correrá la palabra y será para predicar el evangelio. Y la iglesia crece cuando nosotros simplemente honramos a Dios con nuestros bienes. Es que yo nomás tengo un carrito, Señor, ahí una carcachita, tráetela para el reino de Dios. Hay gente que le cuesta trabajo venir a la iglesia o porque queda lejos o porque no tiene vehículo. Bueno, aquí igual no es tanto así, aquí creo que todos tienen vehículo. Pero qué manera de honrar al reino de Dios con tus bienes. Pasa por alguien que viene apenas llegando a la iglesia, que es así como que paso por ti el domingo. Alístate, voy por ti, yo paso, te llevo en mi carro, vamos, por el reino de Dios, para predicar el evangelio. Todos tenemos un techo donde dormir, todos tenemos comida. ¿Cómo puedes honrar a Dios con la comida? Sencillo, invita a alguien. Voy a invitar a la hermana Julia, que tengo 20 años con ella, es mi mejor amiga. Invita a alguien que no conozca de Jesús y compártele de Jesús. Eso es honrar a Dios con tus bienes. Ya estás haciendo algo diferente por el reino de Dios. Por último, punto número 7. Más bienaventurado es dar que recibir. Si se lo sabe, gloria a Dios. Hechos 20:35.
Yo dice, bueno, yo les voy a ser honesto, ¿no? Cuando yo iba comenzando hace tiempo, ¿cómo va a ser más bienaventurado dar? No inventes, esto está cruel, ¿cómo que? Porque ese era mi pensamiento inmaduro, ¿no? Cuando apenas iba comenzando en la vida cristiana, yo era bien tacaño. Y decía, cuando yo leí esto, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. No, pues que trabajen ellos. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando pasaba el cesto de la ofrenda, yo me buscaba acá abajo, acá, la moneda más chiquita, así, ya la depositaba, ¿no? Y el diezmo, así, ay, se me olvidó en la casa el diezmo, no, ya luego lo doy. O el dar así, hijo, no, así poquito. Dice, ¿cómo va a ser más bienaventurado dar que recibir? A los que les duele el codo y tienen problemas en el corazón para dar, sí, siempre va a ser así una carga. ¿Cómo? No, hombre, no. ¿Qué hacen con el dinero que uno da allí? A ver, ¿qué hacen con mis diezmos? Para empezar, no son tus diezmos, le pertenecen al Señor. Tú dalo. Eso dice la Biblia en Malaquías capítulo 3. Tú da, siembra. ¿Sabes qué aprendí yo de esto? Es que yo no entendía, Señor, ¿por qué dices que es más bienaventurado dar? Hay mayor bendición en dar que en recibir. ¿Por qué? Es muy sencillo. Dios bendice doble, fíjate bien. Cuando tú le das a alguien, Dios bendice a esa persona de esa manera. ¿Y cómo te bendice Dios? ¿No recordamos ahorita que acabamos de leer que todo lo que damos es una semilla? Entonces es más bienaventurado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sembrando, tú vas a recoger no lo que sembraste, sino vas a recoger un fruto más abundante. Cuando alguien siembra una semilla, nace una plantita, ¿recoge una semilla? No, recoge un fruto, una multiplicación de esa semilla. Por eso es que la Escritura dice que es más bienaventurado dar que recibir. Es bueno, es una bendición recibir, pero es más bienaventurado, es mejor, es mayor bendición el dar porque estás sembrando. Estos son los principios de la Biblia. Por último, hay que aprender a darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestras finanzas, y Dios ya estableció la manera de hacerlo. A través de los diezmos y las ofrendas, Dios mide tu corazón. Dios prueba tu corazón para saber lo que hay en él. Es bien fácil decirle a Dios, Señor, cuánto te amo, te adoro, Señor, con todo mi corazón. Y hasta a veces hay canciones a las cuales cantamos y con todo, ¿verdad? Con todo mi ser. Pero nomás se trata de los diezmos y las ofrendas y ya se nos, ay, es mi cartera, Señor, mi dinero. Si tú no le das a Dios lo que le pertenece, te tengo malas noticias. Satanás tiene la autoridad para llevarse no el 10%, sino todo lo que se pueda llevar, porque él es un ladrón. Eso dice Juan 10:10. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Así que si tú no le das a Dios el diezmo, el diablo se lo va a cobrar, pero no el diezmo. Él no se va a cobrar el 10, él se va a llevar todo lo que pueda llevarse. Tu salud, tu trabajo, tus finanzas, tu paz, tu seguridad. Es triste que en la iglesia haya ladrones. ¿Cómo? Dios quiere que tengas una vida de abundancia, sin escasez, en bendición, en prosperidad. Números 23:19 lo dice claramente. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré
revocarla. Cuando Dios ha dicho algo en su palabra, Él no lo va a cambiar, Él no va a mentir, Él no va a echar mentiras. Lo que Dios ha dicho en su palabra lo va a cumplir. Si Dios dice en Malaquías capítulo 3, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Y qué dice Dios acá en Números? Que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, que Él no es hombre para echarnos mentiras. Él sí tiene palabra y su palabra sí vale. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Somos nosotros los que dejamos la puerta abierta para que el enemigo nos robe porque descuidamos nuestra obediencia y nuestra dependencia en Dios. Allí comienzan nuestros problemas y nuestros fracasos. Sé fiel a Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, un poquito más adelante, Deuteronomio capítulo 8, verso del 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy para que viváis y seréis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios va a probar lo que hay dentro de tu corazón. Y hay momentos de escasez en los que Dios quiere ver qué tan fiel eres. ¿Sabes que ser fiel cuando tienes abundancia es relativamente sencillo? Pero a ver, séle fiel a Dios en la escasez. Séle fiel a Dios cuando estás en una situación complicada y difícil. Y Dios va a permitir eso en tu vida porque Él quiere ver cuál es la actitud que hay en tu corazón. No es lo mismo. No es lo mismo tener fe cuando no estás enfermo a que cuando tú estás enfermo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la enfermedad es donde viene la prueba de tu fe, de tu confianza en Dios. A veces nos encanta decir, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, gloria a Dios. Pero a ver, di lo mismo cuando estás en la aflicción, en la tribulación, en los problemas. ¿Sabes que también ahí estás bendecido? ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene 1000 maneras, 1,000,000 de maneras para bendecirte. El mejor estás esperando que Dios te bendiga de una manera y Dios te está bendiciendo de otra manera. Yo soy un hombre muy bendecido. Los años más difíciles del ministerio acabo de vivirlos. Han sido 3 años de prueba, de ataques, de golpes, de situaciones difíciles en el ministerio. Pero ¿sabes cómo me siento yo en este momento? No estoy ni cansado ni derrotado. Ni, ay, Señor, ya quiero tirar la toalla. Al contrario, digo, gracias. He aprendido más en estos 3 años de ministerio. Dios me ha moldeado, Dios me ha hecho entender lo que no entendía. Dios ha sacado lo que me estorbaba. Ha cambiado mi manera de pensar, me ha hecho madurar, me ha hecho entender. Pero ha sido, ¿en dónde? En la prueba, en la aflicción. Porque Dios lo que quiere hacer es probar tu corazón, si le habías de amar o no le habías de amar a pesar de las circunstancias. Amar a Dios es bien fácil decirlo cuando la vida te pinta bien. Pero cuando eres puesto a prueba, ama a Dios allí. Bendice a Dios allí. Da en medio de la escasez. Fíjate, esta mujer, la viuda, estaba siendo probada, perdió a su esposo. Era viuda, no tenía quien le ayudara, tenía muy poco.
qué prueba tan grande, qué dificultad para ella. En un mundo de hombres, en un mundo de varones, en el que todo lo era decidido por el varón, y si se moría el varón, quedaba sola. Y ella, esta mujer de fe, dio 2 monedas, dio todo lo que tenía, porque estaba siendo probada, y Jesús lo sabía. Y al mirarla a ella, al ver su corazón, se gozó, se alegró, se congratuló de ella y dijo: wow, estos son mis hijos, que a pesar de las circunstancias, ahí están, obedeciendo. Esos son los hijos de Dios, esos somos los hijos de Dios. Así que no te enfoques solamente en pensar que la prosperidad tiene que ver con billetes, con dinero, tiene que ver con el corazón. ¿Cómo estamos por dentro? Así que te invito a que siembres, te invito a que des en el reino de Dios, te invito a que trabajes por el reino de Dios. Le dimos nuestra vida al Señor. Siembra en tu matrimonio, siembra en tus hijos, siembra en tu familia, siembra en tu trabajo. No seas mediocre en el trabajo, porque los hijos de Dios no somos esclavos. No te deja de sentirte como esclavo del patrón. Es que ellos son unos negreros. No dice la Biblia, no dijo Jesús que al que te obligue a llevar una carga, una milla, ve con él 2. Los hijos de Dios brillamos en medio de la oscuridad. Los hijos de Dios se nota cuando hay un cristiano en un trabajo. ¿Por qué? Porque es excelente en lo que hace. Tiene a Jesús en su corazón. Es excelente en lo que hace. Es excelente. ¿Y los demás? ¡Wow! Y hay otros también que dicen: este barbero, este envidioso, Tú olvídate de eso, enfócate en que Jesús está en tu corazón y tiene que brillar Jesús ahí donde tú estés. Amén. Así que yo quiero invitarte a que tu vida la fundamentes en los principios para prosperar, y entendamos que la prosperidad no es una cuestión de dinero, es una cuestión del corazón, de relación entre Dios y yo, entre Dios y tú. Entonces, 1, busca primeramente el reino de Dios. 2, para cosechar hay que sembrar. 3, cosechas lo que siembras. 4, en la medida en la que siembras, en esa medida vas a cosechar. 5, no te olvides de la casa de Dios. 6, honra a Jehová con tus bienes. Y 7, más bienaventurado es dar que recibir. Sigue estos principios en todos los aspectos de tu vida y tú vas a ser próspero donde quiera que tú vayas, porque Dios no miente. Dios te abrirá puertas. Dios te va a abrir puertas en donde tú estás, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu ministerio, a donde quiera que vayas. Y allí Dios te va a aprobar. Tienes que ser valiente para poner por obra. Cuando Dios te bendiga, no te olvides de estos principios. Y si tú estás pasando por prueba y tribulación, no es que para qué diezmo si no me alcanza. Cuidado con lo que confiesas. Todo aquel que quiere una restauración financiera en su vida tiene que obedecer los principios que Dios ha establecido. De lo contrario, no hay tal restauración financiera. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie, por favor? Padre, gracias por tu palabra. Yo quiero pedirte en este momento que esta palabra que ha sido hablada a mis hermanos no solamente toque sus vidas, sino también transforme su mente, su corazón, que haya en ellos un cambio en su manera de pensar, que haya en ellos un arrepentimiento en aquellas cosas que hay que mejorar, que hay que cambiar. Quiero pedirte que perdones a todos aquellos que, no entendiendo los principios que tú tienes en tu palabra, se endeudan y se meten en problemas financieros por no entender los principios que tú tienes en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oro para que tú bendigas sus vidas y les prosperes.
Oro para que sean prósperos en todo lo que hagan por el hecho de ponerte a ti en primer lugar a donde quiera que ellos vayan. Señor, a estos varones y hermanas que se esfuerzan en trabajar en donde quiera que vayan, recuérdales tus palabras, tus promesas, Señor, de ser íntegros, de ser esa luz y ese testimonio donde quiera que ellos vayan al vivir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.